Bienvenidos a Biblia 360, una lectura guiada de la Biblia, comenzando por el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Hoy continuaremos con el capítulo 2, un pasaje cargado de simbolismo, profecías cumplidas y contrastes que revelan quién es Jesús desde su infancia. En este capítulo, Mateo nos muestra dos reacciones totalmente opuestas frente al nacimiento del Mesías. Por un lado, unos sabios extranjeros que recorren largas distancias para adorarlo, y por el otro, un rey judío que, temiendo perder su poder, intenta destruirlo. Este contraste no es casualidad. Mateo está mostrándonos que la identidad de Jesús trasciende fronteras y al mismo tiempo evidencia la dureza del corazón de quienes deberían haberlo reconocido primero. Aquí aparecerán por primera vez los famosos magos de Oriente, cuya figura ha sido envuelta en tradición, pero cuyo verdadero trasfondo histórico es fascinante. También veremos cómo una estrella, símbolo de revelación divina, guía a estos hombres hacia Jesús, y cómo varias profecías antiguas dan forma al relato, confirmando que nada en la vida del Mesías ocurre por accidente. Así que comencemos. Mateo capítulo 2. Los magos son guiados hacia Jesús por una estrella. José lleva al niño a Egipto. Herodes manda matar a los niños de Belén. Jesús es llevado a Nazaret. Y cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De Mateo capítulo 2, ¿me puedes decir algún origen de los reyes del oriente que vinieron a adorar a Jesús de Nazaret? Claro, la figura de los reyes de Oriente o magos es bastante fascinante. Tradicionalmente se ha pensado que venían de regiones como Persia, Babilonia o Arabia, donde había una fuerte tradición de estudios astronómicos y astrología. En aquel entonces los sabios orientales eran conocidos por interpretar los astros y buscar señales divinas. Algunos estudiosos sugieren que estos magos podían pertenecer a escuelas de pensamiento como la de los caldeos o incluso de la región de la antigua Persia, donde la astrología y la búsqueda de señales celestiales eran fundamentales. La Biblia no nos da detalles específicos sobre su número, nombres o lugar exacto de origen, pero la tradición y la historia los han asociado con esas regiones orientales, dando pie a muchas interpretaciones y leyendas. Me parece interesante que la profecía de Jesús forma parte de la historia hebrea, la cual era una cultura muy personal, muy arraigada, muy conquistadora, pero que aceptaba a pueblos extranjeros si vivían sus costumbres bajo las leyes del Dios de Israel. ¿Qué piensas de eso? Exacto, es muy interesante observar cómo la historia hebrea, aunque centrada en un pueblo elegido, también tuvo momentos de apertura hacia otras culturas, sobre todo cuando se trataba de personas que aceptaban las leyes y costumbres del Dios de Israel. De hecho, en la Biblia vemos varios ejemplos de extranjeros que se integran al pueblo de Israel, como Ruth, la moabita, o el mismo Naamán, el sirio. Además, la llegada de los magos en el relato de Mateo refleja esa apertura hacia los pueblos gentiles, mostrando que la venida del Mesías no estaba limitada solo a Israel, sino que tenía un alcance universal. Es una perspectiva muy rica que muestra cómo la fe y la cultura hebrea fueron evolucionando a lo largo del tiempo y cómo la profecía y la historia se entrelazan. Es un tema apasionante. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y, habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dame una breve historia del rey Herodes.
Por supuesto, Herodes, conocido como Herodes el Grande, fue un rey que gobernó Judea bajo el dominio romano desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el 4 a.C. Era conocido por ser un gobernante muy astuto, pero también bastante cruel y paranoico. Herodes es famoso por su gran ambición de embellecer y fortificar Jerusalén, construyendo, por ejemplo, el segundo templo, conocido como el Templo de Herodes. También es recordado por su política de alianzas y por sus intrigas familiares. Uno de los episodios más conocidos de su reinado es la llamada Matanza de los Inocentes, que se relata en el Evangelio de Mateo, donde ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén, en un intento de eliminar al recién nacido Jesús. Su reinado estuvo marcado por una mezcla de grandes logros arquitectónicos y mucha tensión política y familiar. A pesar de su muerte, su legado continuó influyendo en la región por muchos años. En los tiempos de Herodes, ¿quién era el emperador? En la época de Herodes el Grande, el emperador de Roma era César Augusto. Augusto gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo y fue el primer emperador del Imperio Romano, estableciendo una era de relativa paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. Durante el reinado de Augusto, Herodes el Grande recibió el título de Rey de los Judíos y actuó como un cliente del Imperio Romano, lo que significaba que gobernaba bajo la supervisión de Roma, pero con cierta autonomía local. Así que en esos tiempos la relación entre Herodes y César Augusto fue fundamental para la política de la región. O sea que cuando empezó el reinado de Herodes, ciertamente el Imperio Romano estaba iniciando. Exactamente así es. Herodes comenzó su reinado alrededor del año 37 a.C., en una época en la que el Imperio Romano ya estaba consolidándose y expandiéndose. Augusto, que había sucedido a Julio César, estaba estableciendo las bases del Imperio Romano y transformando la República Romana en un imperio. Así que, de cierta manera, el reinado de Herodes se dio justo en ese momento de transición y expansión romana, lo que marcó mucha la dinámica política de la región. Y si no hubiese existido el Imperio Romano, ¿bajo qué dominio hubiera estado Israel? ¿Bajo su propio dominio u otro imperio? Es una pregunta interesante. Si el Imperio Romano no hubiera existido, es probable que la región de Judea hubiera estado bajo el dominio de otros imperios contemporáneos, como el Imperio Parto o el Imperio Seleucida, que fueron grandes potencias en la región antes y después de Roma. También es posible que Judea hubiera mantenido una forma de autonomía bajo sus propios gobernantes, como sucedió en ciertos periodos de la historia, o incluso bajo algún tipo de confederación de reinos locales. Además, no podemos descartar la posibilidad de que hubieran surgido otras potencias regionales que hubieran influido en el destino de Israel. En definitiva, la historia de la región había sido muy diferente, con otros imperios y dinámicas políticas, pero sin duda el Imperio Romano tuvo un impacto muy significativo en la historia de Judea. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y preguntad con diligencia acerca del niño, y, cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, e incienso y mirra. Pero, avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes eran los escribas en los tiempos de Jesús? Los escribas en la época de Jesús eran expertos en la ley judía, es decir, en las escrituras del Antiguo Testamento. Se encargaban de copiar, interpretar y enseñar la Torá y otros textos sagrados. Además, eran consejeros legales y ayudaban a interpretar la ley para el pueblo judío. Tenían un papel muy importante en la vida religiosa y social de la época y a menudo tenían un estatus elevado dentro de la comunidad. Qué interesante el hecho de que la estrella de Belén guiaba a los magos, y luego cuando los magos llegaron a Jesús, la estrella se detuvo. ¿Acaso sería una estrella lo que los guiaba?
Sí, es un tema muy fascinante. La estrella de Belén ha sido interpretada de varias maneras a lo largo del tiempo. Algunos la ven como un fenómeno astronómico real, como una conjunción planetaria o una supernova, mientras que otros la interpretan de forma simbólica o sobrenatural. En cualquier caso, la narrativa nos muestra cómo esta estrella guió a los magos desde el oriente hasta el lugar del nacimiento de Jesús, y eso ha dado pie a muchas especulaciones e investigaciones a lo largo de los siglos. ¿Puedes darme la simbología de los presentes de los Reyes Magos? ¿Qué significaba el oro, el incienso y la mirra? Claro, la simbología de los regalos es muy interesante. El oro, por ejemplo, se asocia con la realeza y reconoce a Jesús como rey. El incienso, que era una resina utilizada en la adoración y en rituales religiosos, simboliza la divinidad de Jesús. Y la mirra, que era usada en embalsamamientos, prefigura el sufrimiento y la muerte de Jesús, apuntando a su papel como Salvador. Así que cada presente tiene un significado profundo que refleja distintos aspectos de la identidad de Jesús. Y cuando hubieron partido, he aquí, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José, diciendo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. ¿Hay alguna evidencia en registros antiguos de que José, María y Jesús hayan vivido en Egipto? Y hay algunos textos antiguos que mencionan que la Sagrada Familia se refugió en Egipto para escapar del rey Herodes. Este relato se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, donde se describe cómo José, María y el niño Jesús se trasladaron a Egipto y permanecieron allí hasta la muerte de Herodes. Aunque no hay registros arqueológicos directos que confirmen este viaje, sí hay tradiciones y testimonios antiguos que respaldan esta narrativa, y a lo largo del tiempo se han encontrado lugares en Egipto que se asocian con la estancia de la Sagrada Familia. ¿Qué tan lejos estaba Egipto de Israel y de Belén? La distancia entre Israel y Egipto varía dependiendo de la región específica, pero por ejemplo, desde Jerusalén hasta la región del delta del Nilo en Egipto, había aproximadamente unos 500 a 600 kilómetros, dependiendo de la ruta. Desde Belén, que está un poco más al sur de Jerusalén, la distancia sería similar. En la antigüedad, el viaje se hacía principalmente por tierra y podría tomar varias semanas dependiendo de las condiciones y de la ruta que se eligiera. Así que, en términos generales, no era un trayecto tan corto, pero sí posible con las rutas de la época. ¿Hay registros de que Jesucristo haya hablado el idioma de los egipcios de esa época? No existen registros históricos o bíblicos que indiquen que Jesús haya hablado el idioma egipcio de la época. Se cree que Jesús hablaba arameo, que era la lengua común en Galilea y Judea en ese tiempo. También es probable que conociera algo de hebreo, especialmente para las lecturas religiosas, y tal vez algo de griego, dado que era una lengua común en el Imperio Romano. La estancia en Egipto, según la tradición, no implicaría necesariamente que aprendiera el idioma egipcio, ya que lo más probable es que se comunicara con los habitantes en una lengua común de la región o mediante intérpretes. ¿Cuál era la lengua común en la época en que Jesús habitó Egipto? En la época en que Jesús estuvo en Egipto, la lengua más común en esa región era el griego, especialmente en las áreas urbanas, debido a la influencia helenística que se había mantenido tras las conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, en las zonas más rurales, el copto era la lengua local, aunque en ese tiempo todavía no estaba completamente establecido como lo sería más adelante. Así que, en general, el griego era la lengua de la administración y el comercio, y el copto era más prevalente en las comunidades locales. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída de Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron.
Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, y advertido por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad, que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Me parece interesante cómo José, el padre de Jesús, recibió tantas revelaciones. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 ya he contado 4 revelaciones, sea por sueños o visitas de ángeles. Sí, es muy interesante. En los evangelios, José es presentado como un personaje muy receptivo a las revelaciones divinas. A través de sueños y mensajes angelicales, él recibe la guía necesaria para proteger a Jesús y a María, y eso le da un papel fundamental en la historia de la infancia de Jesús. Es un aspecto muy conmovedor y significativo dentro de la narrativa bíblica. Háblame acerca de la profecía de que Jesús le llamarían Nazareno. Claro, la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno es interesante porque no aparece de forma explícita en un solo pasaje del Antiguo Testamento, como otras profecías. Más bien se interpreta como un cumplimiento general de las profecías que hablan de que el Mesías sería despreciado o que vendría de lugares sencillos. Además, el hecho de que Jesús creciera en Nazaret se convierte en un símbolo de humildad y de cómo Dios elige lo que el mundo considera insignificante para revelar su grandeza. Hemos llegado al final del capítulo 2 de nuestra lectura guiada. Gracias por acompañarnos. Si crees que faltó hablar de algo, por favor, hazlo saber en los comentarios para un próximo video. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.